Los alimentos sin TAC son todos aquellos que no contienen trigo, avena y centeno entre sus ingredientes en caso de ser procesado. Deben realizar este tipo de alimentación las personas celíacas o las que tienen una alergia o intolerancia al gluten o las harinas. La enfermedad celíaca de origen autoinmune, que consiste en una hipersensibilidad permanente al gluten de algunos cereales, trigo, cebada, avena o centeno. La misma se caracteriza por la dificultad en la absorción de nutrientes debido a la reacción inflamatoria en la mucosa del intestino delgado. La celiaquía es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente, que puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad celíaca pueden ser pérdida de apetito, de peso, diarrea crónica, anemia, distensión abdominal, retraso en el crecimiento, alteraciones del carácter, aparición de aftas bucales. Una vez diagnosticada, su sintomatología solo se revierte con una dieta estricta de por vida, por lo que la alimentación adquiere una importancia poco comparable a la de otras patologías. Para realizar una dieta sin TAC es una tarea ardua, especialmente teniendo en cuenta que el trigo se observa en todos los platos del día dentro de la alimentación clásica argentina. A ello se añade que gran parte de los productos manufacturados contienen ingredientes con gluten. Los productos elaborados con harina sin gluten son de difícil acceso, caros y muchas veces de aporte nutricional deficitario. Hay que tener en cuenta de tampoco realizar una contaminación cruzada que se produce cuando un producto sin gluten pierde su estado, ya que entra en contacto con el gluten. Esta puede ocurrir en cualquier etapa de la fabricación de un alimento libre de gluten, como consecuencia de formulación incorrecta, secuencia de producción inadecuada, proceso de limpieza y saneamiento deficiente, error humano, entre otros. Si el proceso involucra una inmersión o cocción en líquido, agua, caldos, aceites u otros, el mismo se utilizará solo para alimentos libres de gluten o será de primer uso. Los utensilios tales como platos, tablas de cortar, recipientes deberán ser de uso exclusivo. Una buena práctica almacenar estos elementos separados utilizando contenedores o alacenas exclusivas. En esta dieta es necesario aprender qué alimentos contienen gluten y evitarlos. Esto no es fácil porque el gluten se encuentra en muchos alimentos y productos alimenticios. Muchos alimentos naturalmente no tienen gluten, como fruta y verduras, carne, pescado, aves y huevos, nueces y semillas, productos lácteos. Otros granos y almidones pueden comerse sin problema siempre y cuando no vengan preparados con condimento. Quinoa, amaranto, trigo sarraceno, harina de maíz, mijo y arroz. Existen versiones sin gluten de alimentos como pan, harina, galletas y cereales. Estos productos se preparan con arroz y otras harinas sin gluten. Entre Ríos cuenta con un programa de detección y control de la enfermedad celíaca que depende de la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud de la provincia. La iniciativa constituye una herramienta de salud pública que busca informar, concientizar y educar sobre una patología que es crónica e implica un trastorno, pero que haciendo una dieta libre de gluten el paciente puede hacer una vida normal. Los alimentos libres de gluten deben llevar en sus envases la leyenda libre de gluten y un símbolo de un círculo con una barra cruzada sobre 3 espías donde está la leyenda sin TAC. El trastorno de identidad disociativo, más conocido por sus siglas TID, es un trastorno caracterizado por la existencia de 2 o más identidades, las cuales controlan el comportamiento de una persona de manera alternante. Es decir, como si varias personas convivieran en un mismo cuerpo. El TID forma parte de las psicopatologías de base traumática y suele tener inicio en la infancia.
Se da cuando suceden una serie de acontecimientos desestabilizadores, los cuales hacen que el niño se sienta sobrepasado a nivel emocional. Si el niño no puede huir de la situación ni puede luchar contra ella, la única forma de reaccionar que va a tener será dividirse a nivel interno. A esto lo llamamos disociación, pero es necesario aclarar que el trauma por sí solo no puede generar un trastorno disociativo. Lo que va a marcar la diferencia será el apego y la manera que el niño tiene de vincularse afectivamente. Si tiene una figura de referencia positiva, la cual le proporcione experiencias de apego seguras, como protección, atención o modulación emocional, el niño aprenderá que la adversidad puede ser soportada y vencida, y se minimizará el riesgo de fragmentación psicológica. La disociación es, entonces, una forma de defenderse del trauma, y con el tiempo se convierte en la única manera de manejar cualquier tipo de estrés. Es un mecanismo adaptativo el cual desconecta nuestra mente de la realidad cuando nos encontramos ante situaciones límites, las cuales sobrepasan nuestros recursos psicológicos de afrontamiento. Sin embargo, no todas las disociaciones son problemáticas. Por ejemplo, se encuentra la disociación no patológica, que se da en todas las personas con y sin TID, y son cambios completamente normales en el estado de conciencia. Por ejemplo, quedarnos absortos en actividades cotidianas o soñar despiertos. Por el contrario, la disociación patológica tiene que ver con la desconexión de aspectos fundamentales del yo, como la conciencia, la identidad, las sensaciones, los movimientos corporales, la memoria o la percepción del entorno. Algunos síntomas de disociación son la pérdida de memoria, un sentido confuso de la identidad, la percepción de que las personas o cosas que nos rodean son irreales o están distorsionadas, y la sensación de estar separado de ti mismo y de tus emociones. A las distintas identidades se les denomina alter, que es la abreviación de personalidad alterna. También se entiende como estado alterado de conciencia. Los alters operan de forma independiente y se perciben de manera diferente. Tienen la capacidad de asumir el control del cuerpo y pueden influir en los pensamientos, en las emociones y comportamientos del alter presente. Personalidad no es un término equivalente, ya que la personalidad fue fragmentada en la infancia junto a la disociación. El momento en el que un alter es cambiado por otro al frente es denominado switch, y el alter que antes tenía el control del cuerpo pasa a estar en el mundo interno, que es un espacio mental donde los alters pueden vivir y comunicarse entre ellos cuando no están usando el cuerpo. No todas las personas con TID lo han desarrollado y todos los mundos son únicos y completamente diferentes. Pueden ser tan grandes como una casa o pequeños como una habitación. Un término utilizado para describir a todas las partes de un individuo con TID es la palabra sistema, y dentro de un sistema suelen haber alters que ocupan distintos roles. Entre ellos está el host, que es la parte o partes del sistema que manejan el cuerpo la mayor parte del tiempo. El host es usualmente la persona que asiste a terapia.
Luego está el persecutor, que suelen tomarlo algunos alters para perpetuar el abuso sufrido. Suelen hacer daño al cuerpo o a otros alters del sistema. El protector, por el contrario, suelen tomarlo algunos alters para proteger el cuerpo. Los alters pueden presentar distintos rangos de edad y suelen tener edades muy diferentes. En un mismo sistema puede haber un alter con 5 o 6 años y otro con, por ejemplo, 30 años o más. Es posible también que 2 o más alters controlen el cuerpo al mismo tiempo y a eso se le denomina co-fronting. Para finalizar, el TID es una patología que pasa bastante inadvertida a nivel clínico y suele diagnosticarse mucho menos de lo que debería. Se suele confundir con otros trastornos como lo son la esquizofrenia, trastornos afectivos y de ansiedad, trastornos neurológicos, entre otros. Y también cuando se diagnostica TID suele ir asociado con la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, dificultades sociales, conductas autodestructivas, abuso de alcohol y drogas, trastornos alimentarios, entre otros.